Incluso pacientes tienen expresiones faciales como si se hubieran retirado 10 o 20 años de encima. Te doy la bienvenida a Renovo Dental, un podcast no tan dental para todos aquellos que transforman y se transforman desde la raíz. Aquí no te vamos a dar recetas listas para aplicar ni fórmulas mágicas para el éxito. Aquí vamos a abrir preguntas que incomodan, a compartir historias que remueven y tener sobre todo conversaciones bien valientes que nos inviten a ver distinto. Soy Sara Gallego, especialista en función, estética y alineación, y quiero acompañarte en este camino para que juntos salgamos de una práctica de rutina y automática y empecemos a entrar en una que tenga sentido, una práctica más viva, más integrada con todo lo demás y sobre todo conectada con la vida que realmente queremos vivir. Si alguna vez has sentido que se puede hacer distinto y mejor, este espacio es tuyo y empieza ahora. Te doy la bienvenida a este quinto episodio de un podcast no tan dental. En los episodios anteriores habíamos hablado de diagnóstico, de mirada integrativa, de los motivos por los cuales los tratamientos no duran. También estuvimos hablando de por qué era tan importante llegar al inicio de la cadena, y hoy quiero hablarte de algo que me sigue sorprendiendo cada día en la clínica, algo que todavía me emociona profundamente y que me confirma que no estamos trabajando solamente en la boca, sino en el cuerpo completo. Quiero hablarte del poder que tiene la función sobre la estética, la longevidad y el rejuvenecimiento. Sí, el rejuvenecimiento. Porque no se trata solamente de verse bonito, de verse bien, sino de liberar esas tensiones que nos cargan todo el tiempo, que cargan a los pacientes todo el tiempo y que cargan músculos, cuerpo completo, mente, y que definitivamente, aunque sean sutiles, le van sumando a la fatiga de ese paciente. El impacto que vemos en la clínica tiene algo casi mágico y pasa cuando el paciente ya no tiene que seguirse adaptando y tiene que simplemente permitirse funcionar. Hay pacientes que de pronto llegaban cansados, tenían unas expresiones como endurecidas, estaban como con asimetrías, y es impresionante cómo ver meses después de una terapia que se llama neuromío relajante o de férulas de descarga bien indicadas, que vuelven con una mirada mucho más suave, una respiración mucho más lenta, más consciente, más profunda, una postura mucho más adecuada, y es un tema que es de fisiología, de biomecánica y de neurociencia. Cuando relajamos la musculatura y liberamos a la mandíbula de posiciones que están forzadas, el sistema entero empieza a reorganizarse. Los músculos del cuello, los hombros, la espalda dejan de compensar. Esa respiración mejora, el sueño también tiene un impacto y la cara se ve mucho más fresca, mucho más liviana, y no porque hayamos puesto simplemente dientes más bonitos o toxina botulínica o ácido hialurónico, no, sino porque el cuerpo al fin deja de luchar contra sí mismo. Si tú quieres aprender más de esto, yo te invito a que también vayas a organizaciones como OBI o BI, Bioaesthetic Dentistry o Odontología Bioestética, en donde por medio de 3 componentes importantes que son articulaciones, oclusión dental, guía anterior y estética, reportan cantidades de casos tremendamente reveladores en donde las vías aéreas se despejan, los dolores desaparecen, incluso pacientes tienen expresiones faciales como si se hubieran retirado 10 o 20 años de encima. Entonces, adaptarnos no significa que estemos en bienestar. El cuerpo humano tiene la capacidad de adaptarse porque él simplemente quiere sobrevivir. Entonces, yo me puedo adaptar a una mala postura en el celular como generando una joroba. Me puedo adaptar a unos dedos texteando de una manera, alargándolos, o de pronto empiezo a tener, no sé, en los pies, a unos más los zapatos, empiezo a tener juanetes. Pero yo sí quiero la joroba, yo sí quiero los juanetes, yo sí quiero ese montón de cosas que el cuerpo tiene que empezar como a generar
o a pasarnos como factura a esa adaptación. Entonces nosotros nos adaptamos es para sobrevivir, pero hay veces lo hacemos pagando esas facturas que están tan costosas, y en odontología se ven como sensibilidad, dolores, contracturas, desgastes, retracciones, cuellos abiertos, movilidad, dolores en las articulaciones, dolores faciales, cansancio, deterioro del color de los dientes, más desgastes dentales, y es un deterioro que es lento y silencioso. Entonces el cuerpo muchas veces se sigue adaptando, aguantando hasta que un día deja de hacerlo. Por eso nuestro trabajo no puede quedarse solamente en ajustar los dientes o corregir la sonrisa, sino que nuestro trabajo debería detectar cuando el cuerpo está sobreviviendo en modo adaptación, y deberíamos ayudarlo a volver a un modo equilibrado y funcional. Entonces, el poder del diagnóstico completo es increíble, porque a mí lo que más me apasiona es ver que cuando miramos a los pacientes desde esta mirada que es completa, todo empieza a tener sentido, porque no se trata solamente de el color, el tamaño, la forma, sino que ese tamaño, esa forma vienen dictados es para devolver la función. Ni siquiera solamente de una mordida que cumpla como la norma que nos enseñaron, sino que se trata cómo todo eso se va a conectar con el resto del cuerpo. Los pacientes no están ni en 2 dimensiones como en una foto, ni en 3 dimensiones como en un escaneo estático. Ellos están en 4 dimensiones: cómo comen, cómo tragan, cómo funcionan, cómo mastican, cómo duermen. Y al observar de pronto cómo respiran, tragan, todo lo demás es poder ver postura, apoyos, musculatura, simetría, y a partir de ahí diseñar estrategias funcionales y estéticas que no solamente nos ayuden a reparar, sino que podamos reorganizar con respecto a todo lo demás. Hay una parte que sí está en nuestras manos, porque también hay factores que de pronto se escapan de nuestro control. Por ejemplo, la genética, los hábitos, el estrés, el entorno. Nosotros no podemos controlar todo eso en los pacientes, pero hay una parte que sí está en nuestras manos, y de pronto no es justo ver pacientes que están tratando de hacer las tareas, meditando, tomando sus suplementos, durmiendo bien, respirando de manera consciente, y aún no mejoran. Y nosotros en nuestras manos podemos influir en la forma en los que ellos sí van mejorando. Cómo distribuimos sus fuerzas, dónde está la posición mandibular, dónde está la posición articular, dónde está el equilibrio muscular, cómo está su dimensión vertical o su altura facial inferior, cómo está su guía anterior que nos está devolviendo la estética, cómo está la parte posterior que nos soporta a todo lo demás. Nosotros podemos usar férulas que son bien diseñadas, podemos hacer ajustes en la mordida, podemos hacer ortodoncia, podemos hacer restauraciones que sean estéticas, pero sobre todo que quieren devolver función, que son rehabilitaciones sean parciales o completas, y nosotros podemos devolver función, longevidad, armonía facial, y no solamente devolvemos una sonrisa, sino que les devolvemos un descanso impresionante. El rejuvenecimiento que viene desde adentro, cuando la función está tratando de organizar todo lo demás, va a llegar. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a sentir, de hecho sus familiares lo empiezan a ver, que hay un no sé qué, no sé dónde. ¿Por qué te ves tan rejuvenecida? ¿Por qué te ves tan rejuvenecido? ¿Qué te hiciste? ¿Bajaste de peso? ¿Te maquillaste? ¿Te cortaste el pelo? ¿Qué está pasando? Y muchas veces ellos nos dicen, yo no sé qué hiciste, pero yo me siento mucho más joven. Y es que no solamente quedaron con unos dientes bonitos, sino que todo su cuerpo dejó de adaptarse y empezó a descansar. Cada vez hay más evidencia científica que nos habla de la conexión de la salud oral y la boca con el resto del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, los telómeros son los extremos de nuestros cromosomas, se van acortando ante el estrés crónico, ante la inflamación, ante la falta de sueño, ante el dolor persistente, y la neurociencia nos explica que un cuerpo en tensión constante se envejece muchísimo más rápido. La boca es una de las partes más directamente conectadas hacia ese sistema nervioso. Por eso, cuando trabajamos sobre la función y el equilibrio, estamos influyendo directamente en esa longevidad celular, en esa regulación del sistema nervioso y en ese bienestar integral.
De ahí salen conceptos como la meditación, la respiración, el sueño, la microbiota, la alimentación, la postura, la conciencia corporal, y no son solamente temas alternativos, sino que son parte del mismo sistema, y aunque nosotros no podemos controlarlo todo, sí podemos actuar sobre una de las piezas del rompecabezas que también necesita encajar, y es la cavidad oral, la función y la sonrisa como un puente para que todo ese orden en el resto del cuerpo también ocurra. Entonces, no se trata de quién tenga la razón. En odontología hay un montón de corrientes, un montón de lenguajes diversos que nos confunden. La literatura no termina de definir cuáles son los términos de los que podemos hablar o no. Hay un montón de métodos para poder hablar de función, de oclusión, de equilibrio, y está bien, no pasa nada. Pero durante años se ha intentado demostrar a ver quién es el que tiene la razón, pero quizás en este momento ya no se trata de encontrar quién tiene la razón. Quizá en este momento se trata de no seguir discutiendo, sino encontrándonos, integrando lo que cada especialidad tiene para aportar, dejar de ver como blanco o como negro, empezar a trabajar en todos los matices y en la combinación perfecta para que cada paciente reciba lo que necesita. Porque la transformación real no está en tener la razón, sino en trabajar de una manera en que de pronto veamos que tiene mucho más sentido para los pacientes y también para nosotros y para nuestra práctica. Es por eso que desde que nosotros lanzamos BFA, que es nuestro taller de función estética y alineación, los mensajes que hemos recibido son impresionantes, como testimonios como: se me retiró la venda de los ojos, yo no puedo creer que yo no lo había visto antes, yo no voy a volver a trabajar sin mirar la función, ahora entiendo todo y el paciente como un todo, yo esto no lo había entendido antes, pero ahora es mucho más claro. Y entonces esos mensajes nos confirman que este movimiento apenas está empezando, y es por eso que si tú también quieres aprender a ver así, con más claridad, con más disfrute y con más conciencia, te tengo una gran noticia. BFA, Beauty Function Align, función estética y alineación, vuelve pronto. Estamos preparándolo todo para que más personas puedan acceder y para que puedas integrar función estética y alineación de una manera que sea tan sencilla, tan estratégica y tan coherente con tu manera de trabajar y la manera de vivir de los pacientes, que realmente puedas integrarla dentro de tu práctica. Porque la verdadera belleza no está en lo que estamos agregando. El verdadero éxito no está tampoco en qué tanto estamos poniendo, sino cómo estamos liberando y descargando a los pacientes y a nosotros también en la práctica. Cuando el cuerpo deja de adaptarse, ya empieza a funcionar. Y eso para mí es el verdadero propósito de nuestra profesión. Hacer que más personas vivan más plenas, más livianas, en más paz con su cuerpo. Porque cuando todo está en equilibrio, ya no hay que forzar nada. Todo se ve, se siente y se va como sosteniendo naturalmente. Si tú quieres conocer más sobre cómo integrar función estética, alineación y longevidad en tu práctica, quédate muy cerquita, únete a nuestra lista de espera de formaciones en Renovo.dental, porque estamos preparando algo que te va a marcar un antes y un después, y de eso estoy absolutamente segura. Gracias por escucharnos, y si esto resuena contigo, compártelo, porque cuando somos muchos los que trabajamos mejor, no más, creamos un mundo más humano, más justo, más equilibrado y más disfrutable. Y si quieres saber más de lo que hacemos, te dejo toda la información en la descripción. Nos escuchamos pronto aquí, en este espacio que ya es tuyo.